Hola, en este vídeo vamos a continuar con Bootstrap, con la parte de maquetación y vamos a ver opciones de alineación y opciones de distribución de las columnas. Vale, habíamos estado diciendo que podíamos colocar columnas en Bootstrap poniéndole las clases, primero poniendo la clase row para generar una fila y dentro de la clase fila pues las clases call. La clase call definía la distribución desde los tamaños más pequeños, luego las clases call, la clase call XS, la clase S, la clase MD, la clase LG y la clase XL. Vale. Y con estos prefijos pues indicábamos si queríamos los cambios en las columnas en el tamaño mediano o si queríamos los cambios en el tamaño grande, etcétera. Vale, si no lo recuerdas, te recomiendo que veas el vídeo anterior. Bien, en este caso vamos a, una vez que tenemos distribuidos los espacios de columnas de las columnas, de los elementos, pues vamos a distribuirlos también horizontal y verticalmente. Lo primero que vamos a hacer es copiar los códigos necesarios para que funcione el Bootstrap, que son todos estos que están aquí, que te recuerdo que los habíamos sacado del W3 Schools. Dentro del tutorial de Bootstrap 4 entrábamos en cualquiera de estos códigos y copiábamos los vínculos que vienen aquí, desde la etiqueta meta name viewport hasta el Bootstrap min JS. Todo esto lo copiamos y lo vamos a utilizar en un documento nuevo. Cierro el documento anterior, creo un documento nuevo y entonces en la cabecera le pegamos todo esto. Vale, y lo vamos a llamar, a ver, el último fue el 54, pues este va a ser el 55 y va a ser Bootstrap distribución de cajas, por ejemplo. Muy bien, lo guardamos y entonces en la carpeta correspondiente le ponemos 55 BS, por ejemplo, alineaciones. Distribución, como había dicho antes. Perdón. Vale, ya lo tenemos ahí. Entonces, vamos a ir creando algún tipo de contenido. Venga, voy a hacer como siempre un header que en su interior tenga un H1 y un H2. Vale, y a este header le ponemos la clase Jumbotron. Si nosotros conocemos las clases previamente, pues es muy fácil luego ir utilizando los atajos de teclado y ya directamente ir dándole las clases que nosotros queramos. Vale, le damos entonces ahí y le ponemos un título. Vamos a ponerle Bootstrap y vamos a ponerle un subtítulo que era distribución de cajas. Vale, esto lo podemos ir lanzando al navegador. Bien, y si queremos también pues podemos probar aquí la clase display 3, por ejemplo. Quiero que sea más grande, pero no excesivamente. Muy bien, y luego podríamos tener un footer de la clase fila. No, un footer de la clase container fluid. Que en su interior tenga un div de la clase
fila de la clase row y que en su interior tenga dos divs de la clase call call 2, por ejemplo, de la clase call 3, sí, y de estos quiero dos. Y que a su vez tengan un párrafo pero sin texto en el interior. Vale, a ver, esa estructura. Sí. Vale, copiaros el atajo y lo ejecutáis. Muy bien, entonces aquí quiero un texto que diga sitio creado por Richard, ¿vale? Y aquí quiero otro texto que diga Madrid 2020, por ejemplo. Muy bien. Sí. Y a este footer vamos a decirle en el estilo style a ese footer vamos a decirle que tenga el background, que lo tenga gris oscuro, por ejemplo el almohadilla 333, ¿vale? Y que tenga el color de la letra en blanco. Vale, por diferenciar las franjas de los elementos. Bueno, pues vamos a empezar a probar aquí algunas cosas. Y voy a hacer algo que es que a todos estos divs, para que veamos bien lo que va a pasar, les voy a poner un bordecito alrededor, de tal modo que los diferenciemos. Esto en la práctica no se haría, pero aquí sí que lo voy a hacer para que veáis bien qué está pasando con ellos. Entonces, le voy a decir que todos los divs tengan un border que sea de un píxel, que sea solid y que sea gris. Vale, y entonces ahí está. Vemos que tenemos dos cajitas aquí dentro de este footer, ¿vale? Dos cajitas aquí dentro de este footer. Podría decirle también en el footer. Vale, podría decirle a este texto que tenga la clase test Ray. Vale, porque lo quiero alineado a ese lado. En realidad luego lo que querré es tenerlo distribuido en los extremos. Vale, entonces, dentro de esta caja solamente tengo, dentro de esta fila solamente tengo dos cajas que ocupan 3 y 3 cuadrículas. En total 6 cuadrículas. Por tanto, me sobran las otras 6 cuadrículas de espacio por aquí. Bien, pues cuando tenemos espacio sobrante, como es este caso, podemos distribuir esas filas horizontalmente. Para ello hay unas clases que se llaman Justify Content. Justify-content y luego el tipo, otro guión y el tipo de justificación de alineación que le queremos dar a esas cajas. Eso es una propiedad que se pone sobre la fila, sobre el elemento que tiene asignada la clase fila. Vale, entonces ahora mismo tenemos el Justify-content star. Eso significa que los dos elementos están alineados aquí a la parte de la izquierda, al inicio de la fila. Pero podríamos ponerle el Justify Content End. Y entonces los dos elementos estarían alineados al lado derecho de la fila, al final de la fila, ¿lo veis? Bien, también podríamos ponerlo centrados y que sobrase el espacio a ambos lados, que sería el Justify Content Center. ¿Vale? Fijaros, sobre el elemento que define la fila, le decimos cómo se distribuyen las columnas en su interior. Y ahí están centradas. Vamos a hacer esto un poquito más estrecho. Aquí. Centradas. Star, en, center. Y también lo podemos poner como between.
between, que lo que hace es coger el espacio sobrante y ponerlo entre medias, ¿vale? Que este es el caso que a mí realmente me interesa. Y luego tendríamos otra también que es la de around, que lo que hace es distribuir los espacios uniformemente alrededor de cada una de las columnas. Aquí sobran 6 espacios, pues entonces le reparte 1,5 por aquí, 1,5 por aquí, 1,5 por aquí, 1,5 por aquí, y de ese modo reparte los 6 espacios a ambos lados de cada una de esas columnas. Bueno, en este caso, pues yo podría querer tenerlo de esta manera, o podría querer tenerlo totalmente en los extremos con el between, y poner el espacio sobrante todo por dentro y los textos colocados en los extremos. Bueno, pues entonces probarlo. Tenemos el Justify Content Star, el Justify Content End, el Justify Content Center, el Between y el Around. Ir probando esos 5 valores y ahora vemos cómo es la alineación vertical. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver la alineación vertical. Esto sería para controlar la alineación horizontal, pero también podríamos tener cajas de diferentes alturas y entonces querer indicar cómo es la distribución de esas cajas en vertical. Voy a crear aquí entre medias un article al que le voy a decir que tiene la clase container, es decir, que da su anchura limitada. Y en su interior pues tendremos una fila, un div de la clase row, siempre es la misma estructura. Y dentro de la fila pues tendremos pues por lo menos 3 cajas, divs por 3, que serán de la clase call. Vale, quiero las 3 cajas igual, tampoco me voy a complicar la vida en este caso en redistribuirlas en diferentes posiciones, en diferentes tamaños. Son 3 cajas. Vale, y en su interior cada una de ellas pues tiene un titular. Cada una de ellas tiene un titular de tipo H3 más párrafos en una cantidad de 2, rellenos de texto. Fijaros los súper útiles que son aquí los atajos de teclado, porque si tenemos clara en nuestra cabeza la estructura, o si no la tenemos tan clara, la dibujamos, pues luego con una simple renglón le damos y nos genera automáticamente toda esta estructura que queremos aquí. ¿Veis? Bien, pues podría entonces ocurrir que estas cajas en este momento pues tienen más o menos la misma altura, prácticamente la misma altura. Pero podríamos tener que una de las cajas tenga más texto y otra tenga menos. Por ejemplo, esta primera caja la vamos a dejar con un solo párrafo y vamos a pasar el otro párrafo a esta otra. De tal modo que al final tengo una caja con un párrafo, otra con 3 y otra con 2, con lo cual sus alturas son diferentes. Ahí se ven. ¿Lo veis? Ahí se ven que son diferentes. Una es más corta, otra mucho más larga, otra mucho más larga todavía. Vale, estos bordes que hemos puesto son los bordes de los elementos divs. Los bordes de los elementos divs que he dibujado antes, pero que luego quitaremos y dejaremos como se ve normalmente, que es sin esos recuadros. Vale, pues voy a decirle, voy a plegar aquí para que lo veamos, tenemos una fila, pues la estructura de siempre, un container, una fila y dentro 3 columnas. Vale, pues entonces aquí en la fila le voy a decir cómo han de distribuirse estas columnas verticalmente. Igual que en la fila le indicábamos aquí la distribución horizontal, pues aquí voy a decirle la distribución vertical. Y para ello tenemos la clase align_items. La clase align_items con varios valores, start, center, end. Entonces lo pongo align_items y entonces tengo aquí start, end y center. La opción Star es la opción que viene por defecto y lo que hace, como veis ahora, es alinear esas 3 cajas a la parte superior. En el caso anterior, la altura de las cajas estaba llegando hasta el final, ¿de acuerdo? Y en este caso, al haberle puesto explícitamente el Star, lo que hace es recortar la altura de esas cajas a la altura del contenido. Si no le ponemos esta propiedad,
La altura de esas cajas está llegando hasta el final también. Bueno, esa es la diferencia entre ponerle el star o no. Si en lugar de star le pongo end, entonces la altura de las cajas se distribuye alineándose por la parte inferior, ¿veis? Están alineadas por aquí, por la parte de abajo. Y si le ponemos el row align items center, pues entonces quedan alineadas verticalmente. Los espacios sobrantes, la caja más grande define la altura total de la fila y las otras pues se distribuyen verticalmente en esa altura. Las alineaciones que conocéis de cualquier programa de diseño. Alineación vertical, arriba, abajo o centrada. Y eso se hace con Align Items, End, Center y Star. Probarlo, por favor. Para que podáis verlo, tenéis que tener cajas con diferentes cantidades de contenido. Bien, más cosas. Nosotros podríamos tener la necesidad de ocultar cajas cuando cambiamos el tamaño de pantalla. Podría ser que se estuviera mostrando algún tipo de contenido que luego pues queramos que desaparezca. Por ejemplo, podríamos tener aquí dentro de esta primera columna un contenido aquí que sea una imagen, no sé, algún anuncio. Imaginaros un anuncio, ¿vale? Entonces tengo un párrafo con una imagen en su interior, ¿vale? Y le decimos que es una de las de Madrid, la que más rabia os dé. Bien, vamos a decirle, como le decíamos siempre, que las imágenes tengan un width del 100%. Vale, imaginaos en lugar de una imagen que tenemos... Bueno, tenemos una imagen... Sí, esto es. Tenemos una imagen y tenemos un vídeo. Y se ha de alternar la visibilidad de esa imagen y ese vídeo, como en la plantilla de... Perdón, como en la maquetación de Tesla, que teníamos una imagen que alternaba su visibilidad con un vídeo. Vale, pues podríamos tener aquí la etiqueta vídeo y entonces decirle que pues nos muestre el de película. Película web M. Vale, ahí está. De nuevo le voy a decir que el vídeo, la imagen y el vídeo, imagen, vídeo, estén adaptadas al 100% de la anchura. Vale, y este vídeo habrá que ponerle el atributo controls de esta manera. Vale, entonces, por un lado el vídeo se ve pequeño, ¿de acuerdo? Y bueno, pues yo quiero que solamente se vea en el tamaño de pantalla grande, porque en el tamaño pequeño de pantalla, en los móviles, pues no quiero que se cargue, etcétera. Vale, entonces tengo que alternar la visibilidad de este vídeo con esta imagen. Para mostrar y ocultar elementos, nosotros ponemos unas clases que son la clase D con el guión y a continuación el none, indicando si queremos que se oculte o D-block si queremos que se vuelva a mostrar. Lo que habría que poner es ambas clases, indicando en qué momento se ocultan y en qué momento vuelven a mostrarse. Entonces, a este voy a decirle que tenga la clase y voy a decirle al vídeo que no se muestre en el tamaño pequeño, es decir, D-none. ¿Vale? Con lo cual, efectivamente, está oculto. Pero luego le voy a decir a partir de qué momento empieza a mostrarse. Por ejemplo, quiero que empiece a mostrarse hasta a partir del tamaño más grande. D-L, el tamaño grande, LG, D-LG, block.
Y entonces le digo que a partir del tamaño grande sí que se muestre. Desde el tamaño menor no se muestra y a partir del tamaño grande sí que vuelve a mostrarse. Entonces cuando esto sea grande, el vídeo aparece. Tamaño mediano no aparece. Bien, pues este otro elemento tendría que tener las clases invertidas. Le pongo la clase y le digo que sea el d-block desde el tamaño pequeño, ¿vale? Eso es correcto. Y entonces esa imagen desde el tamaño pequeño se mostraría. Uy, algo he hecho mal aquí. Y luego le pondríamos el d-lg-none para decirle que se oculte a partir del tamaño grande. Entonces, ahí está. Sí, sí, está bien, lo que pasa es que algo raro me había pasado ahí. Entonces, en los tamaños pequeños, ahí está, en los tamaños pequeños se muestra la imagen y luego, a partir del tamaño grande, pues entonces se sustituye por el vídeo. Lo que tenemos son unas clases que indican que esto no se muestra en el tamaño pequeño y esto sí, y esto empieza a mostrarse en el tamaño grande y esto se oculta. Ah, vale, hay falta de espacio ahí. Bueno, pues probarlo vosotros. Se le puede poner a elementos directos, o se le puede poner a toda una columna, o se le puede poner a toda una fila, o se le puede poner incluso a un contenedor. Se le puede poner a cualquier elemento, cuando nosotros queramos que se muestre o se oculte, indicándole cuándo se oculta y cuándo se muestra, o cuándo se muestra y cuándo se oculta. Hay que poner las dos clases para que quede claro en qué momento está invisible y en qué momento comienza a mostrarse. Bien, otra cosa que podemos hacer es anidar columnas unas dentro de otras. Voy a crear otro artículo aquí por delante de este. Vale, otro artículo aquí. Venga. Y este artículo quiero que tenga una columna larga y luego quiero que tenga otra columna que a su vez tenga muchas filas. Entonces, este artículo, por un lado, tiene un div. Perdón, el artículo es de la clase container. Siempre la misma estructura, siempre. Este es de la clase row. Y dentro del row, entonces, tenemos dos columnas. Dos divs de la clase call por 2. Vale, esta va a ser la estructura básica. No van a ser iguales, pero de momento le digo que sí. Vale, y ahí lo tengo. Tengo el contenedor, tengo una fila y dos columnas. Voy a decirle que en el tamaño pequeño ambas ocupen 12. Bueno, no voy a complicar la vida con los tamaños pequeños y grandes ahora mismo. Ya lo haré después. Simplemente quiero que esta ocupe 4, col 4, o col 3, sí, 3, y esta ocupe 9. ¿De acuerdo? No son iguales. Voy a poner aquí BRs por 2 para que veáis lo que está pasando. Vale, ahí está. Tengo una fila con una distribución de dos columnas. Una estrechita aquí y otra columna más ancha aquí. Vale, a donde yo quiero llegar es a que en esta columna que es más ancha, voy a empezar a crear otra estructura de filas. ¿Vale? Tengo una fila con dos columnas y luego dentro de esta columna voy a crear otra estructura de filas, de tal modo que vuelvo a disponer dentro de esa columna de 12 cuadrículas para distribuir elementos. Y entonces voy a decirle que tengo un div de la clase fila.
fijaros, dentro de la columna, otra nueva fila que a su vez pues tiene divs de la clase call por ejemplo, 6. Vale, quiero que sean de la clase call 6, punto. De la clase call md 4 y de la clase call xl 3. A ver si lo he hecho bien. No, este no lo he hecho bien. Este tendrían que ser 2. Bueno, quizá mucho. A ver, 6, que serían 2 columnas, 4, que serían 4 columnas. Y vamos a ponerle 3, aunque me queden distribuidas de mala manera. Vale, eso es. Quiero 6 cuadrículas en cada una de estas cajas, es decir, en realidad serán 2 columnas, aquí 4 cuadrículas, lo que será una distribución de 3 columnas, y aquí 3 cuadrículas, lo que será una distribución de 4. Vale, todo este atajo le doy y me genera todas esas cajas. Vale, y le voy a decir que tengan algo de texto en su interior, que tengan un párrafo relleno de texto para que se vea algo, porque si no, no se va a ver un pimiento. Vale, y ahí está, lo que yo quería. Tenemos por un lado una primera columna que tiene toda la altura y luego tenemos varias columnas aquí distribuidas en filas en el otro lado. Entonces, eso tiene esa distribución de 2 columnas aquí, 3 en este caso, y luego empieza a tener 4 columnas en este otro caso. ¿Veis? Pero siempre tenemos una columna aquí a la izquierda, que bueno, pues podría contener otro tipo de contenido, un menú, un listado de navegación, de lo que sea, un desplegable aquí, por ejemplo, ¿vale? Bien, lo que quiero que veáis es lo que quiero que os fijéis es en que tenemos una distribución anidada de filas unas dentro de otras. Por un lado tengo una fila con 2 columnas, que son estas, una fila con 2 columnas, una y otra columna, y luego dentro de esta columna, pues tengo a su vez otra fila con 6 columnas. Siempre que queramos anidar elementos unos dentro de otros, pues empezamos creando la fila, ¿vale? Y luego dentro las columnas. Y todo ello a su vez, pues limitado con una anchura, que es la del container o la del container fluid. Bueno, probarlo vosotros con otros tipos de distribuciones antes de que continuemos. Bien, vamos a hacer un ejemplo de maquetación un poco más complejo en el que vamos a ir utilizando las clases de Bootstrap. Mirad, vamos a hacer lo siguiente. A ver, tenía yo una imagen por aquí. Creo que es esta. Sí, esta es. Fijaros en esta distribución. Queremos esta distribución de cajas con imágenes, con rótulos, con algo de texto. Este sería la distribución para el tamaño pequeño, un tamaño mediano y un tamaño grande, ¿vale? Fijaros que tenemos como fichas. A ver, puedo pintar aquí. Tenemos como fichas que serían esta distribución de imagen y texto que tenemos aquí. ¿Veis? Aquí, a ver, dibujo. Esto sería una ficha que a su vez en su interior pues tiene 2 cajas, la imagen al lado y el texto al otro lado. En este otro caso, esta ficha es esta de aquí. La imagen está arriba y el texto está abajo. Vale, hacer esto con el ratón es muy difícil.
Y luego esta otra, esta misma ficha que aquí está en horizontal, ¿lo veis? Entonces fijaros cómo la distribución dentro de esa ficha es una caja anidada. Primero está en horizontal, luego está en vertical y luego vuelve a estar en horizontal. Vale, y a su vez esa ficha pues fluye también horizontalmente con otros elementos, que es, vamos a coger este color por ejemplo, que sería por ejemplo esta fila. ¿Veis? Tenemos aquí una fila en la que estos elementos, las dos fichas, fluyen horizontalmente y que aquí esta fila los elementos también fluyen horizontalmente. Sin embargo, ese mismo elemento de fila aquí, podré pintar, las dos fichas fluyen verticalmente. Bueno, entonces fijaros, esta es la distribución que nosotros necesitamos. Es un tipo de distribución que ya habíamos hecho anteriormente y que nos costó en su día bastante trabajo. Tenemos un elemento ficha, ¿vale? Que tiene dos cajas, una de texto y una de imagen, que aquí fluyen horizontalmente, aquí fluyen verticalmente y aquí fluyen horizontalmente. Aquí están al 50% y aquí yo diría que están al 60-40. Vale, y luego tenemos que esas fichas de dos en dos están metidas dentro de filas. Y entonces la fila, por un lado, los elementos dentro de ella fluyen verticalmente primero y luego a partir de aquí empiezan a fluir horizontalmente. Una ficha al lado de la otra y una ficha al lado de la otra. Bien, es muy importante que os hagáis este tipo de esquemitas antes de empezar a programar, porque si no tenéis claro este tipo de distribuciones, no vais a saber luego cómo indicarle cómo queréis darle las clases. Si nosotros tenemos claras estas clases, pues más o menos será fácil decirle cómo queremos que sean... Perdón, si no tenemos clara esta estructura, pues entonces luego será más o menos fácil decirle las clases que se corresponden con esa estructura. Vale, voy a tratar de colocar esta imagen por aquí de tal modo que pueda seguir viéndola mientras programo. Vale, y entonces vamos a preparar un documento nuevo. Venga, me copio de nuevo toda la cabecera con todos los códigos que necesitamos y entonces voy a hacer un nuevo documento que va a ser, lo pego todos estos códigos, vale, desde el Meta Viewport hasta el Bootstrap min.js. Y todo esto lo guardo como 56, correcto, 56-bs-maquetación. bs-maquetación. Muy bien, vamos a ponerlo aquí en el titular. Muy bien, y entonces vamos a ir diciéndole lo que queremos. Venga, empiezo diciéndole que quiero un header, como antes. Un header, y ese header lo quiero de la clase Jumbotron para que traiga color de fondo fundamentalmente. Jumbotron, ¿vale? Y debe tener en su interior un par de titulares, un H1 más un H2. Cuidado con este espacio. Vale, un H1 más un H2. ¿Qué más? Le voy a decir que los textos estén centrados. Entonces, como quiero que los dos titulares estén centrados, en lugar de ponérselo a ellos directamente, se lo voy a poner también al header y le voy a decir que tenga la clase TextCenter. Y ya que estamos también, voy a decirle que este H2 quiero que sea más grande y que tenga la clase Display 2, ¿vale? O Display 1.
Vale, pues entonces con todo este atajo le damos y tenemos ahí tenemos esa estructura. Entonces en el titular primero pongo bootstrap y en el titular segundo pongo ejemplo de maquetación. Vale, esto se guarda, se va mandando al navegador y vamos viéndolo. Ejemplo de maquetación, ahí lo tenemos. ¿Veis? Fijaros cómo con un atajo de teclado, pues si sabemos las clases que tenemos que aplicar, pues es bastante fácil. Si esto lo hubiéramos tenido que hacer con CSS, pues nos tirábamos pues un rato. No mucho, a lo mejor, pero sí un rato. Y aquí, sin embargo, pues han sido segundos. Vale, voy a crear el footer. Venga, voy a hacer el footer. Y entonces el footer le voy a decir que sea de la clase container fluid, como antes. Container fluid, vale, y en su interior quiero un texto, simplemente un párrafo que esté centrado también. En este caso, como solo hay uno, pues lo de la alineación centrada se lo voy a decir directamente al párrafo. Text center. Vale, un footer de la clase container fluid, es decir, de ancho completo con el texto centrado. Muy bien, y aquí ponemos esto que dice creado por, y le ponéis cada uno vuestro nombre. Esto se guarda y entonces deberíamos poder verlo ahí. Vamos a hacer igual que antes, para diferenciar bien estos elementos. Uy, que estoy haciendo esto mal. Estoy colocando todo esto entre medias del gead. Fijaos, esto es un error. Entre medias del gead y del body. Esto solo debería estar dentro del body. El Dreamweaver tiene la costumbre de dejarme el espacio entre medias del gead y del body y yo me he confundido y he metido eso ahí entre medias. Vale, ahora sí. Bueno, este navegador es muy listo y es capaz de representarlo a pesar del error, pero otros navegadores no serán tan listos. Total, que le voy a colorear este fondo. Y le voy a decir, como le había dicho antes, que en la hoja de estilos ese footer tuviera un color, un background, perdón, que fuese gris oscuro, por ejemplo, almohadilla 555, ¿vale? Y entonces el color de la letra lo ponemos en un color claro, pongamos no el blanco completamente, sino almohadilla CCC, que es gris claro. Vale, pues ya está. Y ya que estamos, también le vamos a poner a ese footer un padding para que ocupe un poquito más. Un padding de 20 píxeles. Vale, y ya está, ya lo tenemos. Venga, y ahora vamos a la parte central, que es la chicha. Voy a poner esto así. De tal modo que pueda ver la imagen aquí. Vale, y voy a empezar entonces a crear aquí dentro un elemento de tipo article que va a ser de la clase container. Bueno, primero voy a crear las etiquetas, ¿vale? Tengo un article y en su interior tengo elementos sections, que son las fichas estas, las rojas, ¿vale? Que en su interior pues tienen pues una imagen, un div que contiene una imagen, luego alguna la voy a sustituir por un vídeo, ¿vale? Más otro div que contiene un titular, ahí he utilizado H1 y H2, pues entonces H3 más párrafos. Vale, esta sería la estructura de etiquetas. La estructura de etiquetas. Entonces a esa estructura de etiquetas vamos a ir añadiéndole las clases y también vamos a ir necesitando añadirle otras etiquetas para las filas. Entonces empiezo con el article. El article tiene la anchura limitada, es el
de la clase container. Vale, luego estos sections, que son estas fichas, las de color naranja que tengo aquí, podríamos hacer esto más bajo. Puedo intentar. No, ya no me deja hacerlo. Y este otro... Sí, este sí puedo hacerlo un poco. Ah, sí, vale, venga, ya está. Entonces, ese es el container, ¿de acuerdo? La anchura completa, ¿veis? No llega nunca al tope, por tanto está metido dentro de un container. Vale, luego tenemos los sections. Los sections son estos elementos que están aquí, lo que yo había dicho antes que eran fichas, ¿vale? Pero esas fichas tienen que estar distribuidas dentro de una fila, ¿veis? Tienen que estar distribuidas dentro de una fila. Entonces, aquí entre medias necesitamos meterle un div de la clase row. Siempre es la misma estructura, container, row y luego ya las columnas. Cada uno de estos sections sería de la clase .col. Vale, inicialmente estas columnas ocupan el ancho completo, por tanto no le vamos a decir nada porque ese es el... O sea, la ficha. La ficha ocupa el ancho completo, pero luego ya aquí sí ocupa la mitad. Es decir, a partir del tamaño mediano, ocupan 6 cuadrículas. A partir del tamaño mediano ocupan 6 cuadrículas, ¿lo veis? La ficha aquí ocupa la anchura completa dentro de la fila, pero aquí ocupa la mitad y aquí también ocupa la mitad. ¿Vale? Y de estas fichas, dentro de cada fila queremos 2. Hay una ficha y otra, una ficha y otra, una ficha y otra. De estas queremos 2. Vale. Sí. Y luego, dentro de esa ficha necesitamos distribuir los elementos unas veces en horizontal y otras veces en vertical. Entonces, antes de empezar a decirle cómo son estos elementos que están ahí dentro, necesitamos decirle que hay un nuevo elemento de fila. Siempre que vamos a distribuir elementos horizontalmente, tenemos que crear una fila. Entonces, aquí dentro va un div de la clase row. Tenemos filas anidadas, ¿lo veis? Tenemos columnas anidadas. Y entonces, esta primera caja, aquí dentro, esta primera caja, o sea, ya tengo hecha la fila, ¿vale? Entonces aquí tengo la imagen, que es esto, ¿vale? A lo cual le voy a meter dentro de un paréntesis también. Yo creo que lo que me sobra es el de fuera. Sí, así, lo vamos a hacer así. Vale, ahí mejor. Tengo una primera caja dentro de esta fila, que es la de la imagen, y una segunda caja que es la del texto. Vale, pues esta caja de la imagen primero ocupa 6 cuadrículas, luego ocupa 12 cuadrículas y luego vuelve a ocupar 6. Y la otra, bueno, y luego vuelve a ocupar 7, digamos. Entonces tenemos que inicialmente ocupa 6 cuadrículas, aquí, ¿veis? Estoy en la imagen, dentro de la fila. Ocupa 6, aquí luego a partir del tamaño mediano en col md ocupa 12 y luego en el tamaño grande, aquí en el tamaño grande, pues ocupa 6 de nuevo, no 7, vamos a poner 7 y 5. Ocupa col nxl 7. Esto es, en el tamaño pequeño la imagen ocupa 6 dentro de su fila. En el tamaño mediano ocupa 12, es decir, la anchura completa dentro de su fila. Y en el tamaño grande ocupa 7 dentro de su fila. Esto mismo habrá que decírselo al otro... Estas mismas clases habrá que ponérselas también a la caja del texto, que es esta. Que inicialmente ocupa 6, aquí, luego ocupa 12, aquí, toda la anchura disponible dentro de su fila, y luego ocupa 5, porque el otro ocupaba 7, y este 5, para sumar entre los dos 12, ocupa 5 en horizontal.
¿vale? Y solo me falta decirle a este atajo de teclado que el párrafo tenga texto de relleno. Vale, y yo creo que este pedazo de atajo de teclado funciona. Dejarme que lo compruebe. No, hay un fallo aquí. Mirad, aquí le he dicho que tiene que haber una fila, pero en realidad son dos. Es esta fila azul que está aquí, más esta otra fila azul que estaría aquí encima. Es decir, esto tienen que ser dos. Vale. Luego eso está distribuido en dos sections, efectivamente. Dentro de cada una de estas filas azules tenemos dos sections, correcto, que a su vez tienen cada una de ellas una fila y que cada fila pues tienen dos cajas que en este caso pues tienen contenidos diferentes. Vale, y entonces esta tiene col 6, 12 y 7, correcto, y esta tiene col 6, 12 y 5. Esta está rellena con una imagen y esta está rellena con un titular más un párrafo relleno de texto. Vale, pues parece que el atajo de teclado está bien. Copiarlo y le dais al tabulador y entonces os crea toda esta estructura. El atajo parecía largo, pero fijaros que es que si tenéis que escribir toda esta estructura es aún mucho más largo. Vale, vamos a ir lanzando esto al navegador y comprobando a ver si funciona. Bueno, los textos se ven. Lo que hay que hacer es meterle los titulares. Vamos a cambiar esto aquí. Lo que hay que hacer es meterle los titulares y meterle las imágenes. Entonces vamos a ir poniendo las imágenes. Venga, aquí en esta primera imagen le decimos de esas de Madrid que tenemos. Ah, bueno, antes de esto, porque si no se me van a empezar a desmadrar. Le decimos, como decíamos antes siempre, que las imágenes y los vídeos tengan un width adaptado del 100%, porque si no, en cuanto empiece a meter imágenes con tamaños fijos, se me van a desarmar todas esas columnas. Vale, ahora sí. Vengo a la primera imagen, que está aquí, y entonces le digo que sea una de las de Madrid. Venga, le voy a decir esta. Y entonces en el titular que la acompaña ponemos Plaza Mayor. Y ahí está, ¿veis? Se ve, Plaza Mayor. Venga, en la segunda caja, en la segunda ficha, tenemos la imagen aquí, busco otra de las de Madrid, por ejemplo esta, y pongo Plaza 2 de Mayo. Ahí la tenemos. Venga, busco la siguiente. Imagen. Cojo una de esas de Madrid. No, este es el alt. Tendrá que ser en el SRC. Busco una de las de Madrid, tal que por ejemplo esta. Y entonces en el titular, en el H3, pongo Gran Vía. Y la última imagen está aquí y en su SRC ponemos Madrid 6, por ejemplo. Venga, y le ponemos Palacio de Cristal. Y ya está. Y ya está hecho. Vamos a comprobarlo. En el tamaño pequeño tenemos las fichas, vamos a compararlo con lo que teníamos aquí. En el tamaño pequeño tenemos las fichas puestas con las imágenes a la izquierda y el texto a la derecha, 50-50%. 6 y 6 cuadrículas. A partir del tamaño mediano, esto se mantiene en el tamaño pequeño, este es el tamaño mediano, y en el tamaño mediano tenemos la imagen arriba y el texto debajo. ¿Lo veis? En dos columnas, imagen arriba, texto debajo. Eso se mantiene en el tamaño mediano, se mantiene en el tamaño grande, y luego ya en el tamaño extra grande, pues entonces volvemos a tener el texto a la izquierda, la imagen a la izquierda y el texto a la derecha. Y en este caso 70-40, 70-40, ¿lo veis? Y eso es en el tamaño, a partir del tamaño extra grande, que ya se queda fijo para todos los tamaños superiores. Tamaño extra grande, tamaño mediano y tamaño pequeño.
Bueno, fijaros que la distribución al final es bastante compleja, pero el atajo de teclado que nos ha permitido llegar a ella, pues no tanto. Si nosotros nos hacemos este tipo de esquemitas y averiguamos cuáles son las clases que le corresponde para ir poniendo esto, esta maquetación es muy sencilla. Esto lo hemos hecho en unos minutos y sin embargo si hubiéramos tenido que programar esto con CSS, pues nos hubiéramos tirado algunas horas y bueno, pues nos hubiera costado bastante más trabajo. Probarlo por favor y si queréis probáis a hacer algún otro tipo de distribución. En el siguiente vídeo pues empezaremos a ver algunos elementos concretos. Veremos por ejemplo los formularios y los botones.